¿Alguna vez has oído hablar de un libro tomado de la Biblia, pero que describe el juicio final con tanto detalle que parecen escenas de una pesadilla profética? Un texto tan misterioso, tan profundo, que durante siglos se mantuvo alejado de los ojos del público común, como si ocultarlo fuera necesario para proteger a alguien de una verdad mayor. Este libro existe, y su nombre es Libro de Enoc. Mucha gente ni siquiera se da cuenta de que este documento apocalíptico alguna vez fue respetado por los líderes antiguos, citado por los primeros escritores cristianos, e incluso encontrado entre los rollos del Mar Muerto. Pero por alguna razón, a lo largo de la historia, fue dejado de lado, ignorado, silenciado, como si lo que allí estaba escrito pudiera causar demasiado malestar, o quizás revelar algo que aún no había llegado el momento de que la humanidad entendiera. ¿Qué dice, después de todo, sobre el fin de los tiempos? ¿Por qué se consideró peligroso este texto? ¿Y si lo que hay es más real de lo que pensamos? El libro de Enoc no habla solo de ángeles y profecías, revela el detrás de escena del cielo. Denuncia la rebelión de los seres celestiales, los llamados vigilantes, que descendieron a la tierra y cometieron actos impensables. Muestra cómo estos ángeles corrompieron la creación, generando un linaje de gigantes violentos, los Nefilim, y provocando la ira de Dios hasta el punto de que ni siquiera el diluvio fue suficiente. Lo más sorprendente, describe el momento en que Enoc es llevado por seres celestiales a los recintos más sagrados del universo. Allí es testigo del trono del Altísimo. Escuche frases eternas. Ver registros del destino de la humanidad. Unashu. Visión que mezcla miedo, asombro y una verdad casi insoportable para la mente humana. Quizás esta sea la razón por la que este libro nunca ha sido aceptado oficialmente en la mayoría de las tradiciones religiosas. Quizás por eso, durante tanto tiempo, se lo trató como peligroso, fantasioso o simplemente inconveniente. Pero la pregunta que queda sin respuesta es, ¿por qué Enoc, un hombre que caminó con Dios y fue arrebatado por él, habría escrito algo tan poderoso y tan profético? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás ahora puede sorprenderte, sobre todo si alguna vez te has preguntado por qué ciertos textos quedaron fuera de la Biblia, o si hay algo que las autoridades religiosas prefirieron guardar silencio. Es más, el libro de Enoc menciona a un personaje que parece salido directamente del Nuevo Testamento, el Hijo del Hombre. Un Mesías glorioso, que juzga a vivos y muertos, y trae consigo el destino de toda la tierra. Un detalle que podría cambiar todo lo que creías saber sobre la cronología bíblica, sobre Jesús, y sobre el juicio final. Medida que descubrimos los secretos escondidos en este libro antiguo, te darás cuenta de que la línea entre lo que quedó fuera y lo que había dentro de la Biblia no es tan clara, y tal vez, solo tal vez, algunas de estas páginas olvidadas contengan verdades que estaban destinadas exactamente a esta época en la que vivimos. Ahora agárrate fuerte, porque la siguiente parte revela quién fue realmente Enoc y por qué se convirtió en el único hombre en la Biblia que no probó la muerte. De hecho, si este tema tiene sentido para ti, si en algún momento de lo que has escuchado hasta ahora algo realmente te conmovió, déjalo aquí en los comentarios. Puede ser una pregunta, una opinión o incluso un sentimiento que ha surgido, porque a veces, con solo leer lo que otros sienten, nos sentimos menos solos en esta búsqueda de respuestas. Cuando comentas, no solo interactúas conmigo, sino que también ayudas a otras personas a reflexionar. Y cuando te gusta este video, YouTube entiende que este contenido tiene valor. Empieza a mostrarlo a más personas, a difundir el mensaje, a romper el silencio en torno a temas que se han dejado de lado durante mucho tiempo. Y si quieres seguir descubriendo conmigo estos textos olvidados, estas historias que desafían todo lo que creíamos ya saber, suscríbete aquí al canal. De esta manera, no te perderás los próximos episodios y ayudarás a que este espacio crezca con propósito, con verdad y con respeto, por aquellos que están al otro lado de la pantalla y buscan más que respuestas ya preparadas. Buscan significado. Porque tu participación aquí es lo que hace que este canal siga existiendo. Eso es lo que alimenta esta conversación, lo que hace que este contenido llegue a alguien que puede necesitar exactamente esa luz en medio de la confusión. Y hablando de luz,
Enoc vio más de lo que cualquier ser humano vivo jamás haya visto. Pero antes de entender lo que presenció allá arriba, debemos entender quién era aquí abajo. Porque la historia de Enoc comienza mucho antes de sus visiones, y contiene señales que podrían cambiar la forma en que verás toda la Biblia a partir de ahora. Enoc no era simplemente otro nombre perdido en las genealogías bíblicas. No era un personaje secundario. De hecho, cuando empiezas a mirar más de cerca lo que hay detrás de las pocas palabras que la Biblia usa para describirlo, te das cuenta de que hay algo muy inusual allí. El texto del Génesis es directo, casi seco. Enoc caminó con Dios y ya no existía porque Dios lo tomó para sí. Ahora deténgase y piense conmigo. ¿Por qué alguien sería literalmente sacado de la tierra, sin pasar por la muerte, y tomado directamente por Dios? Esto no es solo raro, es único. Si alguna vez has leído la Biblia con los ojos de alguien que busca señales, sabes que este tipo de eventos nunca son por casualidad. Hay una razón detrás. Hay un propósito. Y aquí es donde Enoc se convierte en algo más que un antepasado de Noé. Se convierte en una especie de testigo viviente, alguien que vio detrás de escena el plan divino, mucho antes de que cualquier otro profeta registrara alguna visión. Pero la Biblia no nos dice casi nada sobre esto. Ella lanza esta frase críptica y silencio. Pero el libro de Enoc, ese texto que quedó de lado, olvidado por muchos, desacreditado por otros, revela lo que ocurrió antes y después de esa desaparición, y lo que relata es tan intenso, tan profundo, que cambia por completo la forma en que entendemos a este hombre. Enoc vivió en una época en la que la tierra ya estaba siendo corrompida. El mal creció, la justicia escaseó y la humanidad se alejó cada vez más de la presencia de Dios. Aún así, caminó con Dios. Y no fue una forma simbólica de hablar. El texto original da la idea de una convivencia real y continua, como alguien que camina uno al lado del otro, escuchando, aprendiendo, obedeciendo y siendo moldeado por esta intimidad. Ahora imagina esto, en un mundo en colapso moral, donde todo, a su alrededor se alejaba de la luz. Había un hombre que mantenía su mentalidad clara, su fe firme y sus pasos alineados con el Creador. Esto de por sí ya demuestra una fuerza interna absurda. Un tipo de convicción que no rompe con el tiempo ni con la presión del mundo que nos rodea. Una transformación interna tan poderosa que Dios mismo decide no dejarlo morir, sino llevarlo, vivo, a otro plano. Y aquí comienza la que quizás sea una de las mayores verdades ocultas sobre Enoc. No se lo llevaron solo como recompensa, lo llevaron a ver, para presenciar lo que ningún ser humano había visto todavía. El trono, los cielos organizados, los registros celestiales, juicio reservado para los ángeles caídos, el futuro de la tierra. Es como si lo hubieran sacado de la línea de tiempo y lo hubieran colocado detrás de escena del universo, y luego hubiera traído algo de allí que no pudiera ignorarse. Este es el punto en el que el libro de Enoc comienza a ganar una importancia que va más allá de lo histórico-simbólico. Se convierte en un documento con un impacto real en la forma en que vemos los textos bíblicos, la historia de la humanidad y los signos de los tiempos. Porque si realmente Enoc fue llevado a presenciar los planes eternos, lo que vio allí es mucho más relevante de lo que muchos imaginan. Es más, esto significa que el mensaje que trajo y que quedó registrado en este libro olvidado, tal vez no estaba destinado solo a la gente de su tiempo. Quizás lo fue por ahora, para mí, para ti, para aquellos que buscan significado en mí no de ser un mundo donde tantas cosas parecen estar fuera de control. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que Enoc vio cuando llegó a los cielos no fue solo belleza o gloria. Fue expuesto a una realidad oscura, llena de decisiones divinas impostergables y revelaciones sobre la caída de seres que anteriormente habitaban en la luz. Comenta ahí: yo también estoy en este viaje. Quiero saber quién está conmigo, en esta búsqueda de respuestas que quedaron entre líneas de la historia. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque si lo que vio Enoc allá arriba ya es impresionante, lo que pasó con sus escritos aquí en la tierra es, cuanto menos, intrigante. Durante mucho tiempo, el libro de Enoc fue tratado como si nunca hubiera existido.
despreciado, borrado de la mayoría de los registros oficiales y olvidado por las tradiciones religiosas occidentales. Pero lo cierto es que nunca desapareció del todo. En silencio, fue preservado por manos que conocían el valor de esas palabras. No es casualidad que haya sobrevivido durante siglos en las tradiciones de la Iglesia Ortodoxa etíope, una de las expresiones más antiguas del cristianismo, con raíces que se remontan a los primeros siglos después de Cristo. Allí, el libro de Enoc nunca dejó de ser considerado sagrado. Mientras el mundo occidental borraba sus páginas, los etíopes las copiaban, las leían en voz alta y las mantenían vivas dentro de su cultura espiritual. Esto de por sí nos obliga a mirar más de cerca este texto, porque en pleno siglo XXI, cuando muchos pensaban que ya no tenían nada que revelar, sucedió algo que cambió el juego. Fue en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, donde los arqueólogos descubrieron uno de los hallazgos más impactantes en la historia moderna de la Biblia, los rollos del Mar Muerto. Más de 800 documentos, entre textos bíblicos y apócrifos, conservados por una comunidad judía que vivió allí hace unos 2000 años. Y entre estos rollos, entre fragmentos de Génesis, Isaías y Salmos, había extractos del libro de Enoc, escritos en arameo, conservados durante más de 2 milenios en vasijas de barro, escondidas entre las rocas de un desierto silencioso. Esto demuestra algo crucial. El texto de Enoc ya circulaba entre los judíos mucho antes de Cristo. Fue leído, debatido y considerado importante. La verdad oculta es que él era parte de la mentalidad espiritual de un pueblo que esperaba algo grande, un pueblo que creía en los juicios cósmicos, en la justicia eterna y en un tiempo final donde el bien y el mal quedarían definitivamente separados. Y aunque ha sido rechazado por muchos a lo largo de la historia, hay una frase que se repite, discretamente entre los estudiosos, arqueólogos y teólogos contemporáneos: el libro de Enoc no puede ser ignorado. Saben que este texto contiene elementos que aparecen más adelante en el propio Nuevo Testamento. La figura del Hijo del Hombre, el juicio de los ángeles, el abismo reservado a los caídos. Todo esto resuena en las palabras de Jesús, en las cartas apostólicas e incluso en el Apocalipsis. La pregunta que queda es, ¿por qué este libro fue tan molesto? ¿Qué tiene que lo ha vuelto peligroso para las instituciones que, durante siglos, han tratado de controlar lo que se lee y lo que se olvida? Quizás sea precisamente la claridad con la que habla de las decisiones divinas, de la caída de los seres espirituales y de una línea invisible que separa a quienes viven en la luz de quienes eligieron la oscuridad. Porque el libro de Enoc es sencillo, no se ablanda. Muestra a un Dios que no solo ama, sino que también observa, registra y juzga. Denuncia a los vigilantes. Ángeles que abandonaron su puesto celestial, descendieron a la tierra y corrompieron la creación con conocimiento prohibido. Un detalle que nos obliga a mirar de otra manera el origen de tanto desequilibrio en el mundo. Porque, según Enoc, la raíz del mal que vivimos hoy puede haber comenzado con una rebelión celestial, y no solo con la desobediencia de Adán y Eva. He aquí una de las mayores revelaciones de este texto. La corrupción que se extendió por la tierra habría venido, en parte, de enseñanzas ocultas transmitidas por estos seres caídos a los hombres. Enseñaron hechicería, magia, astrología y técnicas de guerra. Las mentes humanas fueron moldeadas por algo que parecía avance, pero era destrucción disfrazada de conocimiento. Esto tiene un impacto directo en cómo entendemos el desarrollo de la humanidad, sobre lo que aceptamos como progreso, sobre las influencias que moldean las decisiones hasta el día de hoy. La estructura del libro en sí es impresionante. Hay visiones, diálogos con ángeles, revelaciones sobre los cielos, el tiempo e incluso la tierra. Una mezcla de misticismo con juicio, espiritualidad con responsabilidad, eternidad con consecuencias reales. Y quizás lo más curioso de todo es darse cuenta de que, si bien fue excluido de los concilios que definieron el canon bíblico oficial, nunca dejó de resonar en varios otros textos sagrados. Su contenido resiste la prueba del tiempo, provoca, confrontar, desafío. Y eso dice mucho. Escribe: esto tiene sentido para mí, solo para que sepa que estás sintiendo el peso y la profundidad de estas revelaciones mientras estoy aquí.
porque ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que vio Enoc cuando fue sacado de la tierra va mucho más allá de cualquier experiencia humana que pueda imaginarse. No fue solo una visión, ni un simple sueño, fue secuestrado, transportado, guiado por ángeles detrás de escena del universo. Y lo que describe es como abrir una ventana a otra realidad. Una realidad que está más allá del tiempo, más allá de la materia, más allá de lo que nuestra mente terrenal puede soportar sin temblar. Imagínate por un momento, estás caminando como cualquier otro día. El cielo está como siempre, pero de repente te toca una luz que no duele, pero que tampoco se parece a nada que hayas visto nunca. Envuelve, calienta, silencia, y en medio de este silencio, voces. No voces humanas, sino algo más puro. Como si cada palabra fuera a la vez, sonido y significado, y te das cuenta de que te están llevando. No por tu elección, no por tu voluntad, sino por una citación, porque hay algo que necesitas ver. Así describe Enoc el comienzo de su viaje. Los ángeles te guían a través de capas de existencia que no son visibles para los ojos comunes. Cruza dimensiones, pasa por portales, y cada paso más alto revela una nueva capa del cielo, no en el sentido poético al que estamos acostumbrados, sino en niveles reales, organizados y estructurados, cada uno con sus funciones, cada uno con sus guardianes. Una arquitectura celestial, tan precisa que desafía toda lógica humana. En uno de estos cielos, Enoc ve los lugares secretos donde están aprisionados los ángeles caídos. No como en una película de ficción, sino en células espirituales, creadas por una justicia que no negocia con el error. Seres que alguna vez caminaron entre las estrellas, ahora inclinados, silenciosos, esperando el día en que serán juzgados definitivamente. Describe prisiones de oscuridad, espacios que no tienen luz ni tiempo, donde los gritos no resuenan, donde el arrepentimiento llegó demasiado tarde, pero lo que realmente acelera el corazón en lo que relata es cuando se acerca al trono, y ahí, amigo mío, falla el lenguaje. Intenta describir, pero sientes en las palabras que no hay suficientes palabras. Habla de un trono que brilla más que 1000 soles, de una presencia que no se puede ver directamente, de una energía que todo lo sostiene, y de seres innumerables que rodean este trono, algunos con rostros de fuego, otros como relámpagos en forma de seres, todo en reverencia, todos conscientes de dónde están. Y allí, justo en el centro, está el Altísimo, no como una figura con corona y cetro, sino como una esencia viva, una conciencia que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo siente. Un Dios que no solo se sienta en gloria, sino que actúa, responde, juzga. Enoc es llamado al frente. Escucha frases. Entiende las decisiones que se tomaron antes de que el mundo existiera. Ve que se registran nombres. Se rastrean los destinos, como si estuvieras frente al centro de mando de la eternidad. Y en ese momento algo cambia en su interior. No es solo la visión la que te transforma. Es la responsabilidad, porque lo que vio no debía mantenerse en secreto. Estaba por contarlo, para alertar, despertar las conciencias dormidas. Entendió que la espiritualidad no es un concepto abstracto. Ella es práctica. Es una consecuencia. Tiene un impacto directo en la forma en que vivimos, pensamos y elegimos. Enoc vio que hay una línea entre el cielo y la tierra, y que todo lo que hacemos aquí tiene eco allí. Esta experiencia cambia nuestra mentalidad, porque nos saca de la zona cómoda de la religiosidad simbólica y nos coloca cara a cara con una verdad oculta. El cielo está más cerca de lo que parece, pero también más organizado, más consciente y más despiadado de lo que nos enseñaron a imaginar. No es un lugar de nubes y arpas, es un reino de justicia viva, de decisiones que dan forma a toda la creación. Entonces diga, yo también estoy en este viaje, porque si lo que vio Enoc resuena con algo en tu interior, es porque quizás tú también fuiste llamado a ver más allá de la superficie. Y porque si Enoc fue llevado a ver el trono, no fue solo para contemplar,
Fue para comprender lo que estaba a punto de sucederle a la tierra. El cielo no se mueve por casualidad. Todo lo que vio tenía un propósito claro: advertir de una crisis espiritual que estaba en marcha mucho antes de cualquier inundación, cualquier torre, cualquier nación. Y esta crisis comenzó con aquellos que debieron haber vigilado, pero se dejaron corromper. Fueron llamados vigilantes, ángeles designados para observar, enseñar y guiar. Seres celestiales con una misión sagrada, enviados a la tierra para proteger a la humanidad naciente. Pero algo en ellos cambió. La mirada dejó de ser vigilante y se volvió codiciosa. Comenzaron a desear lo que no les pertenecía: las hijas de los hombres. Y no fue solo deseo. Tomaron decisiones. Ellos actuaron. Transgredieron límites que ni siquiera los propios cielos tolerarían. El libro de Enoc revela nombres, actitudes, pactos. Dice que estos ángeles descendieron a un lugar llamado Monte Hermón, donde firmaron un juramento entre ellos, sellando un oscuro compromiso para que todos participaran en ese acto prohibido. Sabían que no habría vuelta atrás, sabían que estaban violando las leyes divinas, pero aún así continuaron. Y de su unión con las mujeres humanas nacieron criaturas que no deberían existir: los Nefilim, los gigantes. Aquí surge una conexión directa con el texto de Génesis 6, donde está escrito que en aquellos días había gigantes en la tierra. Pero la Biblia se detiene allí. Da la información, pero no entra en detalles. El libro de Enoc llena estos vacíos con una riqueza de detalles que resulta incómoda. Muestra el impacto de estas criaturas en la humanidad. Hombres híbridos, enormes, violentos, hambrientos. Devastaron todo lo que los rodeaba. Comieron la comida de los hombres, luego los hombres mismos, e incluso entre ellos. Eran monstruos, espirituales, sin alma, sin compasión, sin límites. Este fue el resultado de la rebelión de los vigilantes. Una creación perversa que desequilibró por completo la tierra. La corrupción se extendió como una plaga. Pero no fue solo una corrupción moral, fue genética, espiritual y profunda. La humanidad comenzó a perder su esencia original. Y era como si el plan de Dios estuviera siendo saboteado desde dentro. Fue en este punto que Enoc comprendió el peso de lo que estaba por anunciarse: el juicio. Porque Dios lo vio. Y cuando lo vio, decidió actuar. Pero la forma en que actúa sorprende. En lugar de aniquilar todo inmediatamente, envía a Enoc a entregar un mensaje a los propios vigilantes. Así es. Un hombre, hecho de carne y hueso, es elegido para ser la voz de condenación de los ángeles caídos. Enoc, que caminó con Dios, fue quien les trajo el veredicto: no tendréis paz, vuestras oraciones no serán escuchadas, vuestros hijos perecerán, y seréis echados en prisiones eternas hasta el gran día del juicio. Piense en el impacto de eso. Un ser humano diciéndoles a ángeles poderosos, caídos y rebeldes, que su sentencia ya estaba sellada. Y lo más impactante: lloraron. Sí, los ángeles caídos lloraron ante la respuesta divina. Pidieron perdón, rogaron. Pero ya era demasiado tarde. Sabían lo que estaban haciendo, y ahora sabrían lo que es vivir para siempre desterrados de la luz. Esto cambia completamente nuestra perspectiva sobre el comienzo del mal en la tierra. No era solo una fruta que se comía en el Edén. Había algo más profundo, más estructural. Una contaminación que sacudió los cimientos mismos del mundo. Y la respuesta de Dios fue clara: no habrá lugar para lo que daña a la creación. El libro de Enoc revela el detrás de escena de esta batalla invisible. Muestra que incluso antes del diluvio, el cielo ya había decretado justicia. Y cuando entendemos esto, comenzamos a darnos cuenta de que el juicio final, que hoy parece tan lejano, en realidad comenzó a construirse allí, en ese preciso momento en que los cielos se volvieron hacia la tierra con ojos de ira y compasión al mismo tiempo. Porque Dios no ha perdido el control. Simplemente esperó el momento adecuado para intervenir, pero cuando Él interviene, nada queda como antes. Comenta ahí. Eso tiene sentido para mí. Si este tema también te hizo ver todo con otros ojos. Porque esta historia aún no ha terminado. Solo ha comenzado.
Porque si la historia ha parecido desafiante hasta ahora revela un lado de Dios que muchos prefieren no afrontar. Un lado que no grita, pero que pesa. Un lado que no se revela en dulces palabras, sino en decisiones definitivas. Porque, cuando Enoc fue testigo de lo que les pasó a los ángeles caídos, no solo vio un castigo, vio la justicia en su estado más puro. Y esta justicia vino directamente del trono que había contemplado, envuelto en gloria y fuego. Imagínese el escenario. No es una sala de juicio como la conocemos. No hay abogados, no hay defensa. Hay silencio y hay presencia. Una presencia tan intensa que hasta los ángeles, los mismos que se creían invencibles, tiemblan. Enoc está allí. Él, un hombre común y corriente, pero separado por Dios, se enfrenta a la sentencia más solemne jamás pronunciada contra quienes una vez caminaron en las cortes celestiales. No estamos hablando de seres ignorantes, ni de errores por descuido. Estos ángeles lo sabían, habían vivido en la luz, respirado en santidad, conocían el carácter de Dios, aún así, optaron por romper, y ahora se enfrentaban a la inevitable cosecha de lo que habían sembrado. La decisión fue sencilla: serán arrojados al abismo. Y este abismo no es un concepto simbólico, es real. Enoc lo vio. Un lugar de espesa oscuridad, de cadenas eternas, de ausencia total de luz. Un vacío espiritual donde el tiempo no cura, solo mantiene. Y allí, estos seres gloriosos, ahora corruptos, estarían presos, a la espera del juicio final. Enoc describe esto en detalle que nos deja sin aliento. Habla de montañas que tiemblan, pilares que se rompen, voces que suenan como truenos. Todo se inclina ante la decisión de Dios, nada resiste su voluntad. Y aquí es donde reside un impacto profundo. Los ángeles no fueron destruidos. Estaban contenidos, sellado, aislado. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios no es solo un castigo, es un mensaje. Quería que todos supieran que ninguna criatura, por muy elevada que sea, está por encima de la ley eterna. El universo entero necesitaba ver que la rebelión llegaría a su fin. Ese mal, por antiguo o sofisticado que fuera, sería confrontado y sería derrotado. Enoc fue testigo ocular de esta caída definitiva. Vio a los ángeles siendo arrastrados a través de las profundidades. Vio las puertas del abismo cerrarse sobre ellos con estrépito. Vio el cielo quedarse en silencio después del decreto, y comprendió el peso de ese momento. La paciencia de Dios tiene un límite. Es misericordioso, sí, pero también es justo. Y cuando la justicia llega al lugar, no hay quien pueda resistirse. Este extracto del libro de Enoc no es solo una curiosidad teológica, es una revelación que cambia nuestra percepción del mundo espiritual. Muestra que hay un orden, una autoridad suprema que lo gobierna todo, incluso aquello que parece estar fuera de control. Demuestra que ninguna injusticia, por antigua que sea, pasa desapercibida. Ese mal, aunque parezca libre por un tiempo, tiene fecha puesta para caer. Y que Dios, incluso en silencio, está mirando. Siempre lo ha sido. Esta es la verdad oculta que muchos evitan afrontar. El juicio comenzó mucho antes que nosotros. Lo que estamos viviendo hoy es solo el reflejo de una guerra que comenzó en los cielos. Y Enoc, al ver todo esto, no se quedó callado. Se registró, advirtió, llevó este peso para que las generaciones futuras supieran que nada se pierde, pero también que nada queda impune. Escribe: yo también estoy en este viaje. Si esta visión te hizo reflexionar sobre todo lo que hay detrás de la historia que estamos viviendo aquí en la Tierra, porque hay más por venir. Y lo que Enoc vio a continuación podría cambiarlo todo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque si hasta ahora todo lo que Enoc presenció parecía demasiado grandioso para que un ser humano pudiera soportarlo, lo que vio a continuación supera cualquier límite de la lógica, cualquier barrera del entendimiento humano. Ya no se trataba de ángeles, ya no se trataba del cielo, se trataba de la tierra. Sobre el fin de lo que sabemos, sobre una verdad que nadie quería escuchar.
pero que Enoc tenía que cargar. Vio el fin de la humanidad tal como es hoy. Y no fue en forma de metáforas o imágenes vagas. Lo vio en detalle, y eso fue exactamente lo que lo transformó de un hombre común y corriente a un testigo de lo eterno. Enoc contempló las edades desplegándose ante sus ojos como las páginas de un libro, y cada uno de ellos mostró una generación que se alejaba cada vez más de la verdad. Vio pueblos enteros desviándose del Creador, construyendo imperios sobre la base del orgullo, dominando a los débiles, profanando lo sagrado. Vio el sistema del mundo levantándose contra todo lo que es puro. Ciudades en ruinas, edificios que se derrumban, reinos que pedían ayuda a gritos mientras eran consumidos por sus propias decisiones. El caos no vino del exterior, sino del interior, de corrupción silenciosa, de la búsqueda desenfrenada de poder, fama, control. Y era como si la tierra pidiera descanso, justicia, un nuevo comienzo. Pero en medio de ese escenario tan pesado, Enoc vio algo que transformaría por completo su visión. Vio una luz. No es una luz ordinaria, como la del amanecer. Era algo que parecía tener conciencia propia. Una presencia que se movía entre los escombros de la tierra, dirigiéndose directamente hacia los pocos que quedaban. Los justos. Los justos. Los que no se doblegaron ante el sistema. Los que no negociaron su fe. Y sobre ellos, esa luz no solo brilló, sino que los cubrió, protegido, sellado. Esta figura luminosa no era un ángel, fue diferente. Enoc lo llama el elegido, el que vendría a juzgar, pero también a restaurar. El Mesías. Sería el punto de inflexión en la historia. Con él llegaría el tiempo de la separación, aquellos que se burlaron de la verdad, aquellos que vivieron como si nunca tuvieran que rendir cuentas, finalmente serían confrontados. Aquellos que perseveraran serían recompensados con algo que ninguna riqueza podría ofrecer: la presencia eterna del Altísimo. La profecía que vio Enoc no se trata solo de destrucción, se trata de justicia. Y es imposible escuchar esta visión sin darse cuenta del impacto que genera. Porque lo que está en juego no son solo las civilizaciones, son las decisiones. Mentiras disfrazadas de progreso, verdades enterradas por conveniencia, y una humanidad entera siendo conducida al abismo por manos que parecen dignas de confianza. Enoc comprendió que el verdadero juicio no vendría con gritos, sino con revelaciones. Ese mal caería, no porque Dios perdiera la paciencia, sino porque se habría acabado el tiempo de la misericordia. Lo que más llama la atención en este momento es la claridad de la separación. No hubo término medio. No había zona neutral. O estabas con el elegido, o estabas en contra de él. Y no se trataba de apariencia ni de discursos bonitos. Se trataba de esencia. Sobre lo que cultivas en silencio. Sobre las opciones que nadie ve. Sobre la mentalidad que guía cada paso. Y eso lo cambia todo. Porque Enoc no solo vio el fin del mundo, vio el fin de las máscaras. Esta revelación nos conmueve porque expone un hecho detrás de escena que muchos prefieren ignorar. Que hay un plan mucho más grande en marcha, y no depende de nuestra creencia para cumplirse. Sucederá. La diferencia es de qué lado de la historia estaremos cuando esto comience a manifestarse. Enoc entendió esto tan claramente que no solo lo escribió, sino que lo gritó. Dejó un aviso, como diciendo: todavía hay tiempo, aún es posible cambiar de ruta. Pero el tiempo corre. Comentario. Eso tiene sentido para mí. Si también sientes que este mundo ya no está bajo el control de los hombres, y que algo mucho más grande está por suceder. Imagine la escena a través de los ojos de Enoc. Él está ante un trono que emana pura gloria, rodeado de seres celestiales que ni siquiera las palabras humanas pueden describir. Pero de repente, entre todos esos elementos divinos e imponentes, una figura llama más la atención que cualquier otra. No es solo su brillantez, no es solo su autoridad silenciosa, es la forma en que todo el cielo parece reconocerlo, inclinarse y guardar silencio ante él. Enoc lo describe como el Hijo del Hombre. Un título sencillo, pero cargado de algo grandioso. Un ser que estaría a la diestra de Dios,
con poder sobre todos los reinos y naciones, y esto, siglos antes de que se escribiera cualquier evangelio, incluso antes de que Belén fuera mencionada como el lugar de nacimiento de alguien especial. Que hace este extracto del libro de Enoc es sacudir todo lo que creíamos entender sobre el tiempo, las profecías y el plan divino mismo. Porque si Enoc realmente vio a este Hijo del Hombre con el poder de juzgar a vivos y muertos, entonces tal vez tuvo acceso a una verdad oculta que solo salió a la luz milenios después. Esto nos obliga a detenernos y repensar los cronogramas. El Mesías no era solo una esperanza futura. Ya existía, ya había sido revelado, para cualquiera que estuviera dispuesto a verlo. El impacto de esto es gigantesco, porque esta visión registrada en el libro de Enoc no muestra a un Mesías pasivo, solo a un Salvador. Muéstrale a un juez, un gobernante celestial con autoridad para decidir los destinos eternos. Alguien que no solo vendría, sino que estaba siendo esperado por toda la creación. Y entonces empezamos a comprender por qué se evitó este libro durante tanto tiempo. Porque se anticipa demasiado, revela demasiado, y confronta mentalidades que prefieren la zona de confort teológico. Este Hijo del Hombre aparece rodeado de gloria, pero también llevando una misión clara: separar lo puro de lo corrupto. Y esto no solo al final de los tiempos, sino ya en aquella visión, donde recibe libros con los nombres de los justos, donde se acoge a quienes se mantuvieron firmes en su fe y se confronta a quienes rechazaron la verdad. Es un escenario que nos conmueve porque desmonta esa imagen mansa y romantizada que muchos crearon. Lo que Enoc vio fue un Mesías en pleno dominio, en pleno esplendor, en plena justicia. Ahora deténgase y piense conmigo. ¿Cómo pudo Enoc, allá, atrás, tener acceso a algo tan específico? ¿De dónde vino esta información? ¿Por qué fue elegido para ver todo esto? Quizás sea por su forma de vivir. El texto bíblico dice que caminó con Dios. No se limitó a seguir los mandamientos. Caminó en intimidad, y esto quizás abrió puertas de revelación que ningún otro hombre de aquella época tuvo. Aquí es donde entra la pregunta que suscita nuestro propio viaje. ¿Es la profundidad de la revelación proporcional a la profundidad de la relación? Lo más curioso es que este Hijo del Hombre no aparece una sola vez en el libro de Enoc. Él es una presencia constante. En medio del caos, del juicio, de la destrucción de las obras de los malvados, Él está allí, como un faro que apunta no solo al fin, sino a la reconstrucción. Y esto nos ayuda a darnos cuenta de que incluso los textos más antiguos, aquellos que se dejaron de lado durante siglos, todavía contienen ecos de un plan mayor, porque al final todo converge en Él. Cada historia, cada línea de tiempo, cada profecía, todo apunta al mismo centro. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay un detalle en los escritos de Enoc que pasa desapercibido para muchas personas, pero que lleva una clave poderosa de cómo actuaría este Mesías y qué dejaría como marca entre aquellos que decidieron seguir su justicia, incluso en medio de la corrupción en el mundo. Y esta parte del texto, cuando se revela cuidadosamente, cambia por completo la forma en que vemos el papel de los justos en tiempos de oscuridad. Comentario: yo también estoy en este viaje. Es imposible ignorar el malestar que el libro de Enoc causa en cualquiera que lea seriamente sus páginas. No es solo una cuestión de contenido diferente. Es el tipo de información que cambia las estructuras, que cuestiona lo que se ha establecido durante siglos. Un texto que habla tan abiertamente de la caída de los ángeles, de un juicio divino detallado, de gigantes que caminan sobre la tierra y, lo más importante, de un Mesías glorioso revelado mucho antes de su nacimiento. Todo esto suena como algo que quizás sería demasiado peligroso para permanecer en libre circulación. Cuando miramos la historia de la formación del canon bíblico, nos damos cuenta de que hubo decisiones, concilios, filtros. Los hombres se reunieron para decidir qué debería o no formar parte de las escrituras oficiales. Y el libro de Enoc, tan leído y reverenciado como lo fue por los antiguos judíos e incluso por los primeros cristianos, terminó quedando fuera. Esto plantea una pregunta que no se puede ignorar. ¿Por qué? ¿Qué es exactamente lo que te molestó tanto de este libro? ¿Será porque sobreexpone lo que pasó detrás de las escenas celestiales? ¿Por qué es tan evidente la rebelión de los ángeles y su impacto en la historia de la humanidad?
¿O será porque habla muy claro del fin? ¿Sobre el destino de los malvados? ¿Sobre el juicio inevitable? ¿Sobre una separación que no tiene retorno? No podemos decirlo con absoluta certeza, pero tampoco podemos pretender que no haya una verdad oculta en esta elección. Y hay un detalle más curioso. Durante siglos, el libro de Enoc prácticamente desapareció de Occidente. Solo sobrevive, en una antigua versión etíope, conservada por la Iglesia Ortodoxa etíope, como si hubiera sido escondida allí a propósito, lejos de ojos que tal vez no estuvieran preparados para lo que lleva consigo. Sería motivo suficiente para provocar una reflexión. Después de todo, ¿por qué habría sido silenciado un texto con tanta profundidad, incluso citado en el Nuevo Testamento por Judas? La sensación es que el libro de Enoc es el tipo de texto que resulta incómodo porque revela demasiado, porque obliga a quienes lo leen a tomar decisiones, no permite la neutralidad. No puedes enfrentar esas visiones y salir ileso. Con cada capítulo nos empuja a una confrontación interna, un cambio de mentalidad, un llamado a la responsabilidad espiritual. Otro punto que pocos comentan es cómo desmiente la idea de que lo espiritual es distante. En el universo de Enoc, lo espiritual interactúa constantemente con lo físico. Los ángeles descienden, se capturan humanos, el cielo se abre, los abismos se revelan. Todo está conectado, y esto puede resultar incómodo para quienes han construido una fe basada únicamente en lo visible y lógico, porque, de repente, te encuentras ante un texto que no te deja más remedio que aceptar que sucede mucho más de lo que tus ojos pueden captar. Esta incomodidad puede haber sido exactamente la razón del silencio impuesto al libro durante tanto tiempo. Un silencio estratégico. Porque si se enseñara ampliamente, ¿cuántas personas despertarían? ¿Cuántas decisiones se cambiarían? ¿Cuántos líderes religiosos tendrían que revisar sus interpretaciones? Y entonces nos damos cuenta de que lo que está en juego no es solo doctrina, es poder, es control, es la dirección de transformación de mentes y corazones. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay un punto dentro del libro de Enoc que pocos notan, pero que puede ser la clave para entender no solo por qué fue eliminado, sino por qué sigue siendo tan relevante hoy, especialmente para aquellos que sienten que algo en el mundo espiritual se está moviendo de manera intensa y urgente. Comentario. Eso tiene sentido. Si todo lo que Enoc registró es realmente cierto, y si sientes en tu corazón que hay algo allí que no puede ser simplemente una coincidencia literaria, entonces debemos detenernos y enfrentar la pregunta más importante de todas. ¿Qué cambia esto en nuestras vidas hoy? Porque no se trata solo de estudiar ángeles, juicios antiguos o visiones apocalípticas como si fueran cuentos lejanos. El libro de Enoc revela una verdad que atraviesa el tiempo. Hay una línea invisible que separa a los que están despiertos de los que siguen durmiendo, y esta línea es cada vez más clara. La realidad es que, incluso fuera del canon oficial, Enoc sigue gritando cosas que no se pueden ignorar. Habla de una justicia a la que nadie escapa, de un juicio que no pospone, de un Mesías que vendrá a separar a los que eligieron la luz de los que prefirieron vivir en la sombra. Y quizás este sea el punto más incómodo del libro. Nos quita cualquier excusa que todavía guardemos en el bolsillo. No se anda con rodeos, no lo alivia. Presenta un futuro que ya se está escribiendo ahora, en las decisiones que usted y yo tomamos todos los días. Y la pregunta es inevitable. Si Enoc tenía razón, ¿estás preparado? Porque no se trata de religión, no se trata de tradiciones. Se trata de estar preparado. Se trata de comprender que el mundo tal como lo conocemos está en cuenta atrás, y que esta cuenta atrás no depende de la aprobación de autoridades religiosas o académicas. El impacto de su mensaje no es la aceptación institucional, está en la capacidad de transformar mentalidades, de sacudir las estructuras internas, para hacerte mirar hacia adentro con honestidad. Lo más impresionante es cómo todo lo que Enoc describe coincide con lo que ya estamos viendo desarrollarse. Ni siquiera hace falta ser un místico para entenderlo. Basta con mirar a nuestro alrededor. Violencia normalizada, confusión espiritual, la verdad tratada como una ofensa, el mal,
vendido como bien y, en medio de todo esto, un pueblo cada vez más dividido entre los que simplemente miran y los que despiertan de una vez por todas. Esto no es teoría. Es un paisaje. Es el paisaje de nuestro tiempo. Enoc vio esto antes. Vio ciudades desmoronarse. Vio que la corrupción se apoderaba de la creación. Vio los cielos moverse en respuesta a la decadencia de la tierra. Pero también vio una luz. Una promesa. Un redentor que vendría no para dar más tiempo, sino para sellar destinos. Vio un pueblo que no se doblegó, que se mantuvo firme incluso en medio del caos. Vio que al final, quien resistiera, quien eligiera vivir con un propósito, quien entendiera que el juego aquí es espiritual, se salvaría. Y esto nos lleva a una decisión que ya no podemos posponer. Porque si este Mesías que vio Enoc es él, mismo que miles de años después caminó entre nosotros, sanó, enseñó y venció a la muerte, entonces todo cambia, porque significa que este futuro descrito ya ha comenzado a suceder. Y si el principio ya está entre nosotros, el fin también se acerca. ¿Qué estamos haciendo con este tiempo? ¿Estamos verdaderamente viviendo como aquellos que entienden que existe un propósito eterno? ¿O seguimos negociando con las sombras, pretendiendo que tenemos todo el tiempo del mundo? Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo dentro de las visiones de Enoc que apunta directamente a decisiones que tomamos sin darnos cuenta, actitudes que revelan de qué lado estamos realmente, incluso antes de que llegue el gran día del juicio. Escribe allí: yo también estoy en este viaje. Si has llegado hasta aquí es porque algo en tu interior ha sido tocado. Quizás un recuerdo, quizás una vieja duda que ahora ha empezado a tener sentido. O quizás una sed de respuestas que el tiempo nunca ha podido calmar. Y por eso quiero invitarte a suscribirte aquí al canal, no por obligación, sino porque si este contenido te trajo claridad, conexión y ese tipo de buen malestar que transforma tu forma de ver las cosas, entonces hay mucho más esperándote aquí. Deja una frase aquí en los comentarios para que sepa que caminaste conmigo hasta el final. Escribe: este mensaje fue para mí. Porque si realmente es así, este intercambio debe continuar. Y si sentiste la verdad en lo que escuchaste, deja un me gusta en el video. No por impulso, sino porque ayuda a mantener viva esta conversación. Ayuda a difundir el tipo de reflexión que casi nadie tiene el valor de plantear. Y ahora, aquí tenéis un vídeo que complementa todo esto. Haga clic y quédese conmigo. Allí, hay más revelaciones, más detrás de escena y más preguntas que quizás ni siquiera sepa que necesita hacer todavía. Nos vemos allí.